CEO de Senecalab y nos encanta porque siempre nos da su visión muy interesante de cómo va avanzando la educación en nuestro país. Y yo siento que antes de hablar de una educación superior, que tiene que ver mucho es cómo están las bases de nuestra educación, yo quiero invertir la conversación y antes precisamente de preguntarles por esos desafíos en la educación superior para el 2025, quisiera preguntarle su opinión con relación a la prueba PISA y sobre posibles alternativas que tenemos una vez se ha decidido no participar o sacar a Panamá de esta prueba. Bienvenida. Muchísimas gracias, Edna. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes siempre. Pues efectivamente, la prueba PISA tiene una gran ventaja y te lo voy a conectar un poco con la educación superior. Realmente la prueba es una herramienta poderosa para orientar la política educativa. El estar tomando las competencias específicas en matemáticas, lectura y ciencias para estudiantes de 15 años realmente permite a los países que participan identificar esas brechas de calidad en la educación y diseñar reformas específicas. Aquí estás viendo casi que el resultado de todo lo que ha pasado en esa etapa inicial. Y un poco lo que es muy interesante de estas pruebas, que quizás es lo que menos se ha abordado en esta conversación o en esta situación que está pasando en Panamá en este momento, es que hay un impacto realmente relevante en los resultados que permite anticipar los futuros universitarios precisamente en función de esas competencias básicas. Algo que preocupa mucho en educación superior es el desempeño de los futuros, la fuerza laboral que sale de las universidades y que precisamente tiene un impacto muy importante estas bases para poder construir sobre ellas. Es muy difícil que hablemos de analítica de datos, de mind data, de todo lo que significa en este momento las habilidades que se están requiriendo del sector productivo y que estamos trabajando muy fuerte en esta cuarta revolución industrial si no tiene las bases de matemáticas. Es muy difícil construir todo este proceso a una edad avanzada, especialmente porque no está la lógica, que es la base para poder desarrollar o profundizar en aspectos ya aplicados, como son los que se utilizan a nivel general. Y si vamos un poco a lo que dice la OCDE, también destaca que los sistemas que logran transformar los resultados de PISA en políticas efectivas realmente tienden a fortalecer el acceso, pero también la permanencia en las universidades, que es otro punto sumamente importante para Panamá, la deserción. La salida del sistema de nuestros estudiantes, que también impacta de forma importante en el éxito para ingresar a las universidades. Entonces, creo que ahí hay un tema muy interesante, muy importante, pero también hay que mencionarlo, Edna, y es que no hemos sido efectivos desde el punto de vista de presentar la prueba y realmente tener cambios, realmente que vayan, que modifiquen la política pública, que tengamos algunas acciones que sean medibles. Yo creo que allí es donde estaría mi comentario principal, la falta de datos frente a lo que significa el desempeño de nuestras instituciones y colegios, que permita entonces saber si un chico tiene una deficiencia que hemos visto, aunque también hemos visto mejoras en algunas áreas en las pruebas PISA. ¿Qué pasa después de la presentación del resultado? ¿Cuáles? Obviamente son cambios que se ven a los 4 o 5 años de implementados, pero ¿cómo está el monitoreo de esos cambios? ¿Qué estamos haciendo con respecto a esos resultados? Creo que ahí es donde está el tema más importante para Panamá, que realmente tenemos que empezar a trabajar política pública basada en datos, en Claro. elementos técnicos y con metas. Claro, y permíteme, Ricardo, hay muchas fallas y como bien lo señala usted, doctora, si hemos tenido anteriormente resultados y no hemos sabido qué hacer con ellos, y si no hemos avanzado en hacer los correctivos que nos han indicado esas pruebas, yo puedo entender también la postura hoy por hoy de la ministra al decir, caramba, en este momento en donde no contamos con presupuestos y que tenemos que ver cómo manejar el mismo, hay que ver dónde se redirige y quizás oportunamente, pues, retomamos esa prueba y vayamos a hacer otra prueba que bien lo señaló ella de las Naciones Unidas, que probablemente nos puedan orientar y pues guiar en qué otras cosas debemos mejorar. Esa es la postura de la señora ministra. Pero hay algo que me llamó la atención también y quiero su opinión porque esto tiene que ver con educación.
y es que la ministra señaló hace unos pocos días que deberían existir escuelas especiales para alumnos o estudiantes con discapacidad. ¿Cuál es su evaluación con relación a esto? Si hemos venido sosteniendo que es importante la inclusión. De acuerdo, yo creo que un poco entendiendo lo que la señora ministra quiso mencionar, creo que es muy importante poder contar con especialmente más que escuelas especiales para atender una población especial. Pensaría que es muy importante tener capital humano formado y entrenado para realmente poder hacer que estos chicos tengan un desarrollo apropiado independientemente de su condición. Yo creo que allí es donde tenemos que tener el esfuerzo muy interesante. Tenemos países que lo han hecho de forma muy interesante, como el caso de Chile, que en Chile ya existe hoy, todo colegio tiene que recibir a cualquier niño con cualquier tipo de particularidad que no tenga, que pueda ser recibido sin ningún problema, porque tiene que tener el espacio de recibirle adecuadamente para que no tenga ningún inconveniente. Entonces, esto significa que ellos han desarrollado una política pública que realmente tiene que ver con esa inclusión, pero a partir de una capacidad de recibir a estos estudiantes bajo un parámetro de recursos definidos para poder aportarle a esos estudiantes. Creo que es bien importante que estén en un ambiente, por supuesto, con otros chicos diferentes a ellos, tanto para los niños especiales como para los niños que no lo son. Es importante estar en ese ambiente, pero creo que es muy importante principalmente que tengan la capacidad de poderlos orientar adecuadamente, quien sea que los esté recibiendo. Doctora Angarita, qué gusto, como siempre, pues, tener esta conversación con usted. Y yo quería retomar, sí, el tema con base a la decisión con respecto a la prueba PISA, porque Edna, o sea, hacía comentarios de el argumento que utilizó la ministra de Educación y que usted también ha mencionado, qué tanto se avanzó luego de que sabemos cómo estamos. Para quienes de alguna manera conocen a profundidad de la práctica y los resultados de esta prueba, hablan de que no únicamente nos mide académicamente, sino que brinda precisamente herramientas en otros sentidos para el mejoramiento de nuestro sistema de educación. Ahora, ¿qué acciones serían oportunas? Porque la ministra ha dicho, esa plata, que no es poquito, podemos invertirlo para mejorar. Yo no sé si en base a lo que arrojó la prueba anteriormente para reforzar esas áreas o en qué sentido, pero qué cosas serían oportunas, porque aquí, por ejemplo, cuando hemos escuchado evaluaciones, ha arrojado, por ejemplo, de lo que nosotros tengamos conocimiento, un problema serio en lectura comprensiva. Y yo me doy cuenta, y no puedo atañer, o sea, señalarlo únicamente a los más jóvenes. Aquí hay gente que está leyendo un mensaje en redes sociales e interpreta algo completamente distinto a lo que otra persona quiere transmitir. Yo no sé si eso es con intención o hay algún tipo de problema que la gente no analiza. Pero es que estamos, o sea, yo no sé si esto es una tara como sociedad o estamos hablando de un problema real de entendimiento en el aprendizaje. Pero además, la memorización, que es el sistema que venimos utilizando desde hace ya demasiado tiempo y que a mí no me permite analizar ni interpretar, sino que yo tengo que memorizar, esto de memorizar las tablas, pero no puedo memorizar un texto histórico únicamente, tengo que saber analizar y poner en contexto una situación que ya ocurrió. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Ricardo. Hay un tema bien importante y quería como hacer una precisión también frente a la pregunta de Edna sobre una prueba, no hacer la siguiente, como esta duplicidad de opciones que podemos tener cada año. Esto se puede presentar cada año cuando decidamos qué vamos a hacer y saber si lo hacemos o no. Uno de los temas más importantes de las pruebas es que tenemos que ser consecuentes en el tiempo. No sirve aplicar una prueba este año y luego otra el año entrante y luego, porque los caracteres de comparación no nos permiten tomar ningún espacio de decisión porque no hay una continuidad. Y eso es muy importante y yo creo que este debate donde está todo el país debatiendo si debimos o no debimos, yo quisiera hacer una reflexión de la importancia que tiene que como país tomemos decisiones a largo plazo.
Es decir, no tanto, eso no puede ser una decisión anual, no puede ser una decisión por gobierno. Eso tiene que ser una política pública que trasciende a los gobiernos. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos que tomar decisiones todos los años como sociedad civil, que al fin de cuentas somos quienes pedimos cuentas, quienes exigimos, y recientemente nos hemos dado cuenta que tenemos ese poder en Panamá. Tenemos que exigir resultados mejores cada año y pedir cuentas con respecto de cómo se están llevando adelante. Cada ministro tiene perspectivas, tiene formas de ver las situaciones, somos seres humanos y todos podemos tener ideas para resolver algún tema, pero lo más importante es que los resultados sean basados en pruebas estadísticas, que sean confiables, que sean consistentes y que se demuestren con el tiempo resultados. Yo creo que al final, si tú me preguntas a mí cuánto tiempo llevamos tomando ese tipo de pruebas, las pruebas ERCE, las pruebas PISA, inclusive las nuevas, las otras que vamos a tomar este año, pero mi gran pregunta es, ¿qué ha cambiado en la política pública panameña después de tantos datos de cómo está la percepción que acabas de mencionar es una realidad? Y está en números, está en datos. La gran pregunta es, otra cosa que evalúa PISA, y tú lo mencionaste muy bien, es el tema de la tecnología educativa. La incorporación de la tecnología educativa es un aspecto que también evalúa PISA. Entonces, ese uso adecuado de las herramientas digitales, que siempre está asociado con un mejor desempeño, ya es algo que es intrínseco, realmente es un elemento que prepara también a los estudiantes para el entorno universitario. Yo lo veo muy desde la perspectiva de quién viene, ¿no? ¿Quién viene, cómo viene? Porque estoy viendo a instituciones educativas que han tenido que echar para atrás sus propios procesos, lo cual todo en tema educativo es tiempo. Entonces, los 4 años que tienes para lograr una competencia, un perfil para un egresado que espera un empleador, se acorta, porque tienes que Sí. nivelar. Tienes que traer a un punto para poder construir y entonces no logras una competencia tampoco final. Entonces yo creo que al final, y retomando el tema PISA, es un diagnóstico. Y más que un diagnóstico, realmente es una guía estratégica para que los países puedan realmente fortalecer los niveles educativos inferiores y realmente asegurar que sus estudiantes lleguen mejor preparados al ámbito universitario y al final ese país se desarrolle. Si nos comparamos, además te permite un comparativo con países de la región, con países avanzados, te estás midiendo tú mismo y un comparativo. Ese es un valor muy importante que debería también sacudirnos el piso y decirnos, oye, ¿cómo estamos en desempeño hoy día con países que tienen muchos más desafíos, que tienen quizás menos presupuesto? Debería ser un punto para tomar decisiones diferentes. Por supuesto. Lo que pasa es que con los resultados solamente nos hemos quedado con la gran interrogante en que, pues nada, salimos mal, cuestionamos que salimos mal, pero pocas acciones se han visto posterior a los resultados o nula acciones ante los resultados. Disculpa, Emma, que me interrumpa y empezamos a buscar los Sí, culpables. O sea, exacto, esa es la parte más interesante. exacto. Así es, Ricardo y doctora. Y básicamente es lo que uno se pregunta ahora ante esa decisión, ante el hecho cierto de que no hemos hecho absolutamente nada con los resultados, midiéndonos y comparándonos con otros países, pudiendo hacer todos los esfuerzos necesarios para mejorarnos en materia educativa, porque la educación es la base de todo y para el desarrollo de un país se requiere tener una buena educación. Si no, no vamos a avanzar y vamos a seguir en el mismo estadio en el que estamos. Si queremos mejorar, obviamente tenemos que ponerle, como dice usted, mucha atención a contar con una política pública, pero una política integral, le agregaría yo, en donde esos tomadores de decisiones, verdaderamente las decisiones no sean decisiones de 5 años, cada 5 años, sino que sea sostenible. Y para eso se requiere una política. Cuando tú tienes una política, venga, baje, suba, baje quien baje, las cosas se van a venir trabajando de manera sostenible. Pero dicho eso, quisiera preguntarle su visión, conocer su visión como experta en la materia, de esos desafíos a los que precisamente se enfrenta la educación superior de cara al año 2025, doctora Adriana.
Pues mira, es un tema muy interesante. Yo pienso que nosotros tenemos un desafío extraordinario como país, porque estamos sin duda entrando en la cuarta revolución industrial. Yo creo que ya hemos hablado de inteligencia artificial y lo hemos discutido en todos los puntos habidos y por haber. Y lo más importante e interesante es que todavía tenemos un pie pasando la tercera revolución, todavía no la hemos completado, todavía tenemos desafíos relacionados a cobertura, acceso a tanto equipos como a Internet. Y yo pienso que esta se vuelve una base, ya casi que parte del derecho a la educación tiene que ver con contar con los equipos y la conectividad. Un niño que no tiene estos elementos está en total desventaja frente a uno que sí, no importa quién le enseñe, qué escuela y qué profesor le dicte. Entonces yo pienso que hay que empezar a entender esto. También hubo un debate muy grande con el tema de las laptops y el tema de la infraestructura y las escuelas rancho. Así Eh, es. yo pienso que ahí es donde tenemos que empezar ya a tener acuerdos como sociedad, porque si no nos volvemos un país que va un paso para adelante y un paso para atrás, porque como no entiendo, yo pienso algo, discuto algo, cancelo algo, es mejor que empecemos a pedir resultados, no a cuestionar Claro. acciones. Y ahí es donde las pruebas estandarizadas te permiten a ti monitorear resultados. No es lo que yo opino, lo que tú crees, sino aquí está el resultado. Lo logramos, lo hicimos, no lo hicimos, y sobre eso continuar tomando muchas decisiones. Yo creo que siempre me vas a escuchar decir que otro desafío para la educación va a ser la regulación. Nuestra regulación es bastante obsoleta en educación. Nosotros tenemos un sistema inflexible y lo que viene en los últimos años, lo estamos viendo en Perú, está pasando con respecto a educación superior. La SINEDU, que era la SUNEDU, que era la que tenía la carga de aprobar programas, de acompañar todo esto y de fiscalizar, hoy día ha entregado esa potestad como una autonomía universitaria a las universidades, porque definitivamente esto es un proceso burocrático que no permite avance de ningún tipo. Y cuando vamos a ver por qué no aprobamos programas, por qué la oferta está tan desactualizada, por qué tenemos tan poca oferta, pasa lo que decía Ricardo, empezamos a echarle la culpa el uno al otro y todos tenemos parte de la culpa. Eso vas a encontrar siempre un punto donde todos tenemos parte de la culpa. El tema no es ese. ¿Cómo construimos la solución? ¿Cómo empezamos a trascender de un sistema punitivo a un sistema que premia la calidad porque está basado en datos? Y ese para mí es el mayor desafío de la educación superior para el 2025. ¿Cómo hacemos para que podamos validar la calidad con datos y no percepciones o experiencias que tuvimos en algún momento con alguna institución? Ahora, aquí sí que la pregunta, para no buscar culpables, sino para poder identificar precisamente los frentes, de dónde debe surgir esta iniciativa. De la cartera rectora en materia de educación o esto es una decisión que se debe tomar de la mano con diferentes sectores, obviamente enfocados en el tema de educación? Yo creo que sin duda la cartera de educación es la quien mandata el resultado de la educación en el país y es quien lidera este proceso. Creo que es algo que deben hacer de allí como política pública y no estoy hablando, estamos hablando de que Colombia, Costa Rica lo tiene, todos nuestros países vecinos lo tienen, no es nada extraordinario que nos vamos a inventar. Pero también tiene que contar con muchos apoyos. Esa es una iniciativa que no se puede hacer sola, que tiene que ser sistémica, no es la información que yo te quiera entregar como yo te la quiero entregar y la que yo te quiera entregar que nadie sabe si es verdad o no, porque no hay un sistema que realmente pase por ese proceso. Hay un ejemplo muy interesante con Colombia. Colombia tiene toda la data en educación superior que tú quieras, o sea, desde estudiantes, notas, la compara, es abierta a todo el mundo, los padres de familia toman decisiones basadas en un portal del Ministerio de Educación actualizado, que es mandatorio y que le permite a todo el mundo realmente tener criterios, inclusive a la inversión extranjera, que es un punto que habíamos dejado por fuera, pero que toda empresa que se desea establecer en Panamá quiere saber cómo viene el talento humano, quiere saber cómo va a estar Ujú. todo más riesgoso. ¿Cómo voy a montar yo una Sí. infraestructura si ni siquiera sé si la voy a poder, me va a tocar importar talento? Esa parte siempre ha sido una debilidad de Panamá y se solucionaría también con tener un sistema de información de educación nacional. Claro. Doctora, esta transformación digital va de la mano con precisamente la iniciativa de entregar laptops a nivel de los colegios. ¿Esto realmente considera usted es positivo viéndolo desde el punto de vista de que habrá áreas o colegios en donde
los chicos no tengan internet o no tengan luz. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta situación de, por un lado, vas a lograr transformar digitalmente a esa población que sí tienen la conectividad, pero hay otros que no la tienen? ¿Cómo ponderamos, cómo evaluamos esta situación y estos escenarios? Es una muy buena pregunta, porque ahí la pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿No le damos a nadie y que todos sufran por unos pocos o le damos a unos? Es una pregunta compleja. Yo creo que y como que justiciamos o cuestionamos siempre al jefe de la cartera. Yo pienso que aquí hay un rol muy importante descentralizado, que son los directores de escuela. Y yo pienso que es una responsabilidad grande de unos actores que a veces pueden estar allí como un poco más espectadores de un proceso, de una línea que viene desde arriba y más responsables de asegurar ese espacio de que cada estudiante de su escuela tenga. ¿Qué problemas tiene? Es el que mejor conoce el problema y el que mejor conoce la solución, porque la vive, porque sabe, mire, esto lo podemos resolver de esta forma, esto lo podemos resolver de esta otra. Entonces yo pienso que sí es una política que debe estar disponible y la forma como logremos hacerla efectiva en cada lugar va a depender mucho de ese propio contexto. ¿Cómo puede hacerse? También tenemos otras iniciativas como las infoplazas. ¿Qué otra estructura existe en la localía? Al final, lo que tenemos que asegurar es que se cumpla este requerimiento de que los niños puedan tener acceso a equipos para su proceso formativo y, por supuesto, a una conectividad. También, mi querida Edna, a una persona que sepa orientarlos en el uso, porque también nos puede pasar que se queda ese aparatito allá muy divino y hasta lleno de moho porque nunca lo utilizamos. Y ese para mí es el mayor Así desafío, es. más que la luz. Ese para mí es el mayor desafío. Wow. Interesante, como siempre, doctora Angarita, los aportes y el análisis que podamos hacer desde su experiencia, obviamente, y obviamente el conocimiento en materia educativa, para darnos luces, porque escuchamos siempre el negativismo, los señalamientos y demás, pero aportes interesantes y recomendaciones es lo que hace falta también pues enviar al sector. Muchísimas gracias. Y un mensaje, Ricardo, porque la doctora Adriana siempre nos deja un mensaje precisamente a inicios de una nueva gestión de gobierno para que verdaderamente presten mucha atención a una verdadera transformación en materia educativa. Y con eso cerramos, doctora. La escuchamos. Así es, yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es sumarnos todos en lo que queremos lograr. Creo que hay que empujar iniciativas, pero sobre todo cualquier iniciativa busquemos que sea respaldada con metas, que tenga claridad del resultado y que, no lo, que, sea, que tenga esta palabra tan bella en inglés que es accountability. Y es que realmente la persona que diga se comprometa con el resultado y nos entregue un resultado en el tiempo y que podamos monitorearlo. Creo que a eso tenemos que apostarle y aplaudir toda iniciativa, no por cuestionamientos terminar como siempre sin hacer nada. Eso es lo peor que puede pasarnos. Excelente, como siempre, doctora. Valoramos muchísimo este espacio que le aporta a usted a Es Cuestión de Ley y a la audiencia de Es Cuestión de Ley, pues nos deja precisamente con esa reflexión que tenemos que pensar más que antes de señalar y criticar, exigir resultados. Yo me quedo con eso. Le agradezco, como siempre, doctora, que tenga una linda tarde y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Bien, Edna, nos tenemos que ir a nuestra siguiente y última pausa y en breve regresamos con más. Los temas que se necesitan. Buenas tardes, probando el audio de nuestro siguiente invitado, el señor Cristóbal Batista. ¿Nos acompaña o el señor Omar Olivares? No, Cristóbal Batista, es que no me funcionaba el celular para poder conectarme, así que el amigo mío me hizo la Perfecto. diligencia. Gracias Gracias. gracias por la aclaración, señor Cristóbal. Bienvenido. Gracias.